Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según nos estés escuchando, te saludamos de Mentes Saludables. Lucero Gastelum. Y Fernando Marún, psicoanalistas. Y en este episodio vamos a ver un tema de por qué es tan abrumante la responsabilidad y qué significa la responsabilidad. La responsabilidad, bueno, es que nosotros tenemos que dar un cumplimiento a nuestras obligaciones y al dar ese cumplimiento tenemos que ser muy cuidadosos porque tenemos que estar tomando decisiones y esas decisiones, pues al hacer o realizar algo, pues tenemos que pensarla muy bien para dar ese cumplimiento. También la responsabilidad es una cualidad de ser responsable en donde nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Por eso tenemos que pensar muy bien qué estamos haciendo para poder ser responsables. Y la respuesta que salga de nosotros va a tener la confianza para las personas puedan confiar en nosotros. O sea, nuestras responsabilidades cuando son cumplidas cabalmente, cuando son beneficiosas tanto para mí como para los demás, entonces esto va a generar una confianza y esta confianza será depositada en la persona responsable y entonces gracias a esta persona responsable pues va a caer sobre él o sobre de ella algunas o muchas de las actividades que tenemos como en familia, trabajo, amistades sociales, dinero, etcétera, ¿no? Es una función, pero no siempre se puede ser responsable. ¿Y por qué? Porque no todas las personas pueden tener esta cualidad, o podemos, no sé, o porque a algunas personas se les puede dificultar más que a otras, o porque unas son mucho más responsables o se pasan de, entre comillas, responsables. Todas estas preguntas surgen del por qué es abrumador, algo que podría llegar a ser algo muy bueno, muy gratificante. Esperado, muy normal, muy que también necesitarían tenerlo para poder ser concordante con la vida, o sea, con en qué ritmo de vida vas para saber si eso que tú estás haciendo corresponde a esta, a lo mejor adultez, madurez, etcétera. Que la responsabilidad no empieza en la adultez. La responsabilidad la tienen que empezar desde niños, o sea, haciéndose responsable de ciertas cosas. Pero si esto no surgió así, van a llegar a la vida adulta y van a sentir que no les corresponde. Y yo pensaba ahorita que te escuchaba en cómo perciben la realidad las personas a las que les abruma una responsabilidad. O sea, ¿qué piensan ellos o qué piensan ellas de cómo es que funciona la vida y por qué yo tengo o no tengo que hacer esto? Porque normalmente las personas que les abruman las responsabilidades dicen, pero es que ¿por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué me toca a mí? ¿Por qué me toca a mí? Entonces es cómo se están percibiendo ellos o ellas dentro de este mundo, dentro de esa circunstancia. Me suena al hermano menor, al hermano mayor, que le delegan una responsabilidad y decir, cuídame a tu hermano mientras yo voy, y por qué soy yo quien tengo que hacer esto, ¿no? Y entonces se cuestiona, ¿por qué tengo yo que cuidarlo? ¿Por qué tengo yo que hacer esto? Y desde ahí, bueno, pues me están aventando una responsabilidad, pero también me están aventando una confianza. Pero que lo sienten injusto, o sea, desde hay ahí como una sensación. se genera algo de injusticia y por lo tanto, pues el concepto de responsabilidad se está creando con un tinte de injusticia, podría ser. Y entonces hay una dificultad para tomar, o sea, para tomar para sí mismo y decir, es que eso me corresponde hacer. O es que haciendo eso yo voy a crecer, o haciendo eso yo voy a tener más habilidades, o voy a tener un poco más de fuerza, o voy a poder apoyar en ciertas cosas. O sea, cuando una persona siente tanta abrumamiento, no es abrumamiento, siente tanta sensación. Se siente abrumado. Cuando una persona se siente abrumado o abrumada es porque de una u otra manera siente que eso que está haciendo no le va a servir para nada, pero en realidad está dejando de lado una oportunidad de ser independiente, maduro,
y entonces parte de esta injusticia es me quiero deslindar de las cosas y mejor me quedo en un rol más pasivo, más dependiente y por lo tanto más infantil. Sí, entonces por lo que estamos viendo, responsabilidad implica movimiento, implica trabajo, implica esfuerzo, implica sacrificio. Madurez. Por lo tanto, todas estas cosas en conjunto llevan a lo que es una madurez. Y no todo el mundo tiene esta madurez. ¿Por qué? Y no todo el mundo está dispuesto a trabajar para esa madurez. Así es, porque hay personas que las cosas se les dieron fácilmente y por lo tanto no tienen ni siquiera que cuestionarse en estas características que acabo de decir, en donde te tiene que costar trabajo, te tiene que costar esfuerzo, y si no hago el esfuerzo como quiera se cumplen las cosas, entonces ¿para qué? Y qué padre que la vida te dé oportunidades para no hacer ese esfuerzo, pero la vida no siempre es así. O sea, la vida va a ir cambiando y te va a ir poniendo retos cada vez más difíciles y no puedes garantizar que siempre vas a tener todas las piezas acomodadas como tú necesitas. Claro. Y va a llegar un momento en donde vas a crecer más, la vida te va a cambiar la jugada y vas a decir, ¿por qué tengo que hacer todo esto yo? O si quiero, sé que lo debo de hacer, pero siento que no puedo, no me siento capaz y entonces estoy abrumado porque la responsabilidad que tengo que hacer, pues obviamente que no sé hacerla, siento que no tengo la capacidad o siento que no me merezco esto y por lo tanto me abruma una responsabilidad. Y bueno, creo que, por ejemplo, hay diferentes ejemplos. Pienso en una persona que va terminando su carrera profesional y que empieza a salir un poquito al mundo profesional y de qué se trata, buscar trabajo, lo que implica buscar trabajo. Acá en México hay ciertas regulaciones que se tienen que ir haciendo, por ejemplo, con la parte del SAT, ¿no? Que sería la parte del pago de impuestos y cosas así. De la hacienda pública para otros países. Que de pronto para muchas personas es muy abrumante y al principio las cosas nuevas que implican responsabilidad, vueltas, papeleos, etcétera, se van a sentir así porque no estás acostumbrado o acostumbrada a hacer eso. Pero en la medida en que vas y enfrentas esas situaciones y dices, ok, ya tengo en regla esto, puedo seguir avanzando, ya tengo en regla esto otro, puedo seguir avanzando, vas a ir enfrentando, que ese es el trabajo del que tú hablabas, las situaciones profesionales y va a llegar un momento en donde eso va a ser muy sencillo. Pero si cuando lo quieres enfrentar le sacas la vuelta y dices, mejor no, mejor informal, mejor no trabajo, mejor en la empresa de la familia, y siempre te cobijas de ciertas cosas, no es garantía de que en algún momento no lo vas a necesitar. Entonces, qué mejor que enfrentarlo y decir, ok, voy a ver de qué se trata, aún me sienta abrumado, aún me sienta incapaz, aún me sienta que no puedo con eso, porque sé que voy a tener un beneficio en un futuro. Bueno, ahí lo estamos viendo. Sí, el mejor de los casos maduros sería verlo de esta forma. Pero la gran mayoría de las personas, ojalá que lo vieran así. De qué bueno que lo mencionas porque ese sería lo ideal y ojalá que la gente se lo cuestione de esta forma. Pero ahí es donde se van acomodando como piezas en donde mi responsabilidad que tengo, entonces la obtengo a través de mi papá, de mi jefe, de mi hermana, de mi tío, de mi esposa, y entonces vas como apoyándote. Dependiendo y delegando ciertas cositas o grandes cosas en donde mi responsabilidad entre comillas, la cumplo, pero dependiendo de todo un equipo, de toda una infraestructura que estoy utilizando para creer que estoy haciendo un frente maduro a una responsabilidad. Y tu percepción de la realidad está distorsionada porque tú dices, es que yo hago todo esto. A ver, párate un poquito. ¿Tú lo haces o te lo hacen? Es como en alguna relación de pareja, ¿no? Un matrimonio, supongamos, donde es que yo mantengo a la familia y que la pareja le dice, espérame, pues tú mantienes una parte porque yo también trabajo y mantengo la otra. Entonces esa responsabilidad, para empezar, está dividida. Y la parte que tú correspondes, tus papás te dan cierto dinero, te dan ciertas cosas que también vienen aquí, pero esa no la estás haciendo tú. Entonces,
dentro del foco principal, pues se pone como, ok, yo estoy cumpliendo con mi responsabilidad, pero en realidad pues estoy agarrando de ciertos lugares para poder cubrir esta responsabilidad. Y ese es un pleito muy recurrente en las relaciones de pareja, porque quien se toma el papel de proveedora, entonces llega y dice, bueno, pues yo aquí hago todo, y la pareja dice, espérame, tú no haces todo, yo también hago esto y esto y esto y esto. Y en las parejas donde el formato es que la mujer queda como cuidadora de los hijos y no trabaja, el hombre queda como el, entre comillas, el proveedor económico, esto se polariza y por lo tanto es yo aporto económicamente todo y tú no haces nada. Cuando en realidad la mamá o la persona que se dedica a los hijos tiende a hacer muchísimo para que los hijos estén bien, para que la casa esté bien, para que las cosas funcionen, ¿no? Claro, y entonces ahí es como, en este caso sería el hombre poder decir, yo cubro todo y tú no cubres nada. Y entonces ahí es donde la mujer o la cuidadora o el cuidador no reclama generalmente decir, bueno, yo cuido a los hijos y tú no los cuidas. O sea, y que en realidad así pudiera ser en muchos casos. Del otro lado, ¿no? Claro, del otro lado. ¿Sabes qué pensaba? Como, ¿qué hay detrás de estas personas que sienten que lo que ellos aportan es absoluto y es todo, ¿no? Y pensaba como en dos términos. Una, como si su ego se inflara para poder sentirse todopoderoso, y eso junto con pegado con el tema del narcisismo que hemos platicado anteriormente. Pero esto lo veo como un narcisismo muy infantil, ¿no? Como estos niños de 5 años de yo puedo más, yo voy a ganarte, y entonces estamos hablando que estas personas que probablemente puedan reaccionar así tienen una parte infantil pero muy muy primaria. Estamos hablando a lo mejor 5 años en donde sienten que lo que ellos aportan es absoluto, es todopoderoso, es lo único. Y entonces tenemos que ir trabajando para irnos dando cuenta que necesitan como darse cuenta que no son los todopoderosos, ¿no? Bueno, es desmontar una ilusión, pero de manera gradual, en donde la persona vaya entendiendo que todo lo que aporta, pues para él en su planeta es todo, o para ella en su planeta es todo, pero fuera de su planeta no es todo, o a veces nada. Y que no puede seguir viviendo dentro de su planeta porque no coincide con la realidad. Y si decide viviendo adentro de su planeta y pensando que la vida gira alrededor de él, la vida le va a enseñar a golpes muy duros que no es así. Si es que aprende también. Y si no, porque hay gente que no aprende. No, pero de todas maneras va a ir viviendo cosas y va a ir sufriendo y no va a entender por qué. Y va a ir haciendo sufrir a los demás que estén a su alrededor. Por lo tanto, lo abrumador de la responsabilidad tiene que ver con la inmadurez. La inmadurez tiene que ver con etapas primarias desde que nacimos y cosas que no se han resuelto, cosas que no están elaboradas de alguna manera y entonces están integradas dentro de nuestra psicología, dentro de nuestras emociones, que independientemente de la edad que podamos llegar a tener, podemos estar actuando como niños, como niñas, muy de manera infantil, muy narcisista. Por lo tanto, estamos enfrentando, por así decirlo, o no enfrentando las cosas que tenemos como responsabilidades. Bueno, y ahorita que dices esto, me viene a la mente, ¿cómo le hacen estas personas? Bueno, buscando una justificación a cada situación que no logran enfrentar. Bueno, o sea, narcisismo puro. Siempre va a haber es que el otro, es que falló un culpable. Sé qué. Siempre va a haber un culpable, menos ellos. Un culpable externo, y estamos hablando ahí de narcisismo. Por eso, la persona narcisista. Y cuando hablamos de narcisismo, entiendan que es un concepto demasiado amplísimo, pero estamos hablando de él en cierta forma. Nunca van a tener la culpa ellos o ellas. Siempre van a buscar quién tenga la culpa fuera de ellos. O sea, la puedes tener tú, mi pareja, la puede tener el gobierno, la puede tener el tráfico, la puede tener, pero nunca van a reconocer. Y como no van a reconocer, pues obviamente estamos hablando de una persona muy infantil o una personalidad muy infantil, y por lo tanto la responsabilidad no va a quedar en ellos mismos. Entonces,
por eso es tan abrumador, porque su estructura es tan infantil, pues que la responsabilidad no cabe en mí, por lo tanto va a caber en los demás, y la responsabilidad se convierte en abrumadora. Entonces, a veces cumplen con ciertas cositas y cuando ya cumplieron con eso es porque ya. También hay que entender los límites y las limitaciones que tenemos todos los seres humanos y el tamaño de las responsabilidades que podemos tener. Hay un dicho inglés que dice: todos deseamos el poder, pero el poder no es para cualquiera. Pesada la cabeza que carga una corona. Y entonces no, las responsabilidades y el tamaño de las responsabilidades no son para cualquiera. Y también hay personas muy narcisistas que tienen un ego muy inflado, que toman responsabilidades que no pueden asumirlas ni responder a ellas, y entonces quedan mal. Y entonces, aparte de quedar mal, les echan la culpa al mundo entero. Por lo tanto, es que las responsabilidades no son para todos, todas, y que no siempre vamos a poder con todas. Por lo tanto, tenemos que buscar con cuáles sí realmente podemos y trabajar terapéuticamente para poder con más o con mejor una responsabilidad, porque nuestra estructura nos lo está permitiendo o nos lo está dejando de permitir. Por ejemplo, hay personas que pues se les hace muy fácil casarse, tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, 5 hijos, y es muy bonito, pero realmente no saben cuál es su capacidad instalada para poder responder a una responsabilidad, y a veces se ven sobrepasados por la misma situación que ellos generaron, si quieres por amor o si quieres por inconsciencia o por lo que gustes y mandes, pero se topan en una circunstancia donde dices: estoy rebasado económicamente, estoy rebasado emocionalmente. Al tener un hijo con problemas me siento rebasado y mi responsabilidad ya llevó un límite y entonces la realidad me rebasó. O también rebasado en tiempo, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para estar con estos 5 hijos y aparte mi trabajo y aparte la pareja? O sea, no alcanzo a darles todo el tiempo que a lo mejor ellos necesitarían también. Claro, rebasado por la realidad, pero también uno se rebasa por la circunstancia, y hay que ser bien conscientes hasta dónde sí podemos y reconocer hasta dónde no podemos. Y si hay remedio, pues trabajarle. Si no hay remedio, bueno, pues a ver aceptarlo y ver qué se puede y qué no se puede hacer. Así es. ¿No? Bueno, pues un buen tema. Nos vamos a ver. Todas las personas que quieran una consulta presencial en nuestros consultorios aquí en Monterrey y su área metropolitana, pueden llamar al 81 81 79 82 29, y también a este número se pueden comunicar las personas que quieran una consulta en línea en el resto del país, México o en el mundo, o en redes sociales. También nos pueden encontrar en Facebook en Mentes Saludables o en Instagram en @mentesaludablesmx. Muy bien, pues muchas gracias. Un gustazo, Fernando. Ándale, hasta luego. Bye.